Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en pasajes y predicaciones temáticas por el momento hasta que comencemos a ver en forma expositiva el libro de Ageo, que en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a comenzar. Así que esta mañana vamos a ver a Cristo, nuestra confesión verdadera, según Mateo 10:32. Y muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros que fuimos criados en una tradición, a nosotros nos enseñaron a confesar nuestros pecados, nos enseñaron a recitar las oraciones y rezos que nos enseñaban, y era como una especie de tranquilidad de conciencia que teníamos por ser perdonados por una persona que no nos dábamos cuenta, pero podría ser tanto más pecadora que uno mismo. Y pensábamos que eso era lo que Dios quería. Y por eso esto sucedió por siglos de oscurantismo espiritual en la tradición romana. Y aún hoy en día se practica equivocadamente en forma tradicional. Pero llegó el siglo XVI donde Dios inquietó el corazón de creyentes o salvó, llevó a la salvación a personas de la tradición, y entendieron que la justificación era por gracia, no por obras, no era por confesiones, no era por estas cosas. Y llegó el grupo de reformadores que empezaron a practicar el mandato original de Dios. Fueron a las escrituras y Dios en su bondad los usó para llevar a esos escogidos hijos de Dios a la verdad de su palabra. Y empezaron a practicar la confesión diaria, pero según las escrituras, no según la tradición. Y por eso debemos entender que después de nuestra conversión, para procurar ese perdón, ese restablecimiento de la comunión con Dios que se pierde por nuestros pecados diarios, entonces empezamos a conocer lo que es la verdadera confesión. Sin embargo, si hemos ofendido a otras personas, no solamente a Dios, sino a los demás, debemos confesarlo primeramente a Dios y luego a los ofendidos, buscando esa reconciliación. Es lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Así que estos reformadores redescubrieron la gran verdad bíblica, que a los ojos de Dios todos los verdaderos, genuinos creyentes somos sacerdotes en Cristo, es lo que dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Y recuerden que la función del sacerdote en el Antiguo Testamento era presentar ofrendas de reconciliación por los pecados del pueblo a Dios. Ellos eran los intermediarios. Ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y nosotros, como reyes y sacerdotes en Cristo, presentamos esas ofrendas directamente a Dios. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos confesar nuestros pecados a un ser humano, sino a Dios primeramente. Y por eso dice Santiago 5:16: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. De ahí es donde tomaron la tradición el que confesáramos a sacerdotes y a otras personas con supuesta superioridad espiritual. Dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta confesión, si alguien viene a buscar ayuda, si alguien viene a buscar respuestas, aclarar dudas, etcétera, etcétera, si algún pecado en sus vidas está atormentándole o algo así, o tienen algún desacuerdo con otras personas o un hermanos en la fe, nuestra labor como creyentes, mi labor como pastor y la labor de todos ustedes como hijos de Dios, es encaminar a esas personas a la verdad de las escrituras, a las promesas de Dios, que cualquier persona puede ponerse a paz y salvo directamente con Dios. Mucha gente me dice: ay, pastor, ore por mí, porque es que a usted sí Dios lo escucha.
Yo no tengo ningún tipo de unción espiritual superior a nadie. Ustedes y yo tenemos el mismo acceso al trono del Señor, porque nuestro acceso es Cristo y Cristo está en nuestros corazones. Así que cualquier persona que venga a decirnos o a pedir consejo, que no tiene paz por esto, que pecó por esto, que tiene cargo de conciencia por esto, etcétera, lo llevamos a la palabra de Dios y lo llevamos a las escrituras. Y es lo que dice, si confesamos nuestros pecados unos a otros, es para llegar a esa comunión, a esa restauración de una comunión rota. Así que no, nuestro trabajo es ayudarlos a venir a Cristo, a venir a la palabra de Dios, para que crean el Evangelio. Los que no conocen el Evangelio se pongan a paz y salvo, como lo vimos la semana pasada en el arreglo de las cuentas, que pongan de acuerdo su vida con Dios, con su palabra, con su voluntad, y así ellos puedan disfrutar de una comunión real como verdaderos hijos de Dios, por un arrepentimiento genuino que solo Dios puede hacer en el corazón de un pecador. Y por eso la reconciliación con Él comienza con una confesión. Ahí empieza nuestra vida cristiana, con una verdadera confesión. Es que nos reconciliamos con Él si todavía estamos luchando contra nuestros pecados y esa paz interior que no existe en un incrédulo. Y entonces podemos compartir con otros hermanos o con hermanos maduros en Cristo o con el pastor esas dudas y apoyarnos para aprender a entender esas promesas y verdades de Dios en su palabra. Los esposos con las esposas pueden mantener una tranquilidad, una paz, confesándose unos a otros sus faltas, reconociendo sus limitaciones, reconociendo sus pecados unos a otros, las ofensas que proferimos fácilmente, los padres con los hijos con los padres, etcétera, etcétera. Así que en realidad la confesión es fundamental para mantener la paz tanto en la forma personal con Dios como en la forma grupal con los demás hermanos en la fe y por supuesto con este mundo que está en medio de conflictos y en pecado. Así que es una confesión que debemos mantener continua en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano. Por tanto, debemos tener en cuenta que la clave misma de la confesión en la vida humana es muy grande. La máxima confesión posible que un ser humano pueda tener es la confesión de Cristo. Esa es la máxima expresión de confesión, porque nuestra confesión verdadera y eterna es el Señor. Por eso, Mateo 10:32 dice lo siguiente: por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y este versículo está dentro de un pasaje que vamos a leer. Les ruego el favor, nos colocamos de pie y me acompañen en la lectura antifonal de Mateo 10, 24 al 33, para que en esa lectura antifonal participemos de la palabra de Dios. Dice Mateo 10, 24 al 33, dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer
tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, te honramos, te damos gracias por tu palabra. Te pido que obres a través de este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de cada persona que escucha este mensaje, para que tú te glorifiques en la confesión verdadera. Nuestra confesión verdadera es Cristo, y por eso te pido que entendamos este mensaje claramente, y aquellas personas que todavía no han llevado a cabo, no han experimentado todavía una conversión genuina, que lo lleves a confesar su pecado, su maldad, su incapacidad de salvarse por sí mismo, por sus obras y religiones, y que hoy lleguen a los pies del Señor Jesucristo únicamente porque tú lo hagas en sus corazones a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Lo ruego y suplico en los méritos de Cristo. Amén. Tomamos asiento, hermanos. Este versículo 32 está enmarcado dentro de un claro mandato del Señor para todos los escogidos discípulos y seguidores del Señor, incluyéndonos a los creyentes hoy en día y a todos los que estamos aquí en esa salvación. El mandato de Jesús para su iglesia es el de no temer a los hombres, no temer a la persecución, no temer a la muerte, sino solamente a Dios. Por muy terribles que sean las circunstancias, las persecuciones, por muy terribles que sean las pruebas, Dios quiere que nosotros le temamos a Él y no a la situación, no a la gente. Y este mandato está respaldado por 4 argumentos que dice el pasaje o establece el pasaje que hemos leído en voz antifonal. Los actos, en primer lugar, los actos malvados serán expuestos. Podemos confiar en que Dios un día va a sacar todo a la luz. Dice Mateo 10:26, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Así que Dios un día va a sacar a la luz todos y cada uno de los actos, sobre todo de pecaminosos, de los malvados que nos pueden perseguir. El segundo argumento que expone el pasaje es que Dios es el único que puede matar el alma. A Él es el que debemos temer, no temer al que dirán, no temer a las críticas o a los señalamientos del mundo. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, ni siquiera que nos vengan a asesinar por causa de eso, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y otro argumento que nos plantea este pasaje es cómo Dios ordena soberanamente todo. Todo lo ordena Él dentro de su soberana voluntad, que es el soberano Dios. Tanto que dice que en Mateo 10:29 que no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, porque Dios determina hasta eso. Hasta la muerte, no cae una hoja de un árbol si Dios no lo ha determinado así, porque Él es soberano y podemos confiar en su soberanía. Dios lo ordena todo, hasta la caída de un gorrión o hasta la contabilidad del cabello en la cabeza, como dice este pasaje. Y finalmente el cuarto argumento es que Jesús confesará ante el Padre el día del juicio final a quien lo confiese ante los hombres aquí en la tierra.
Y eso debería llenarnos de temor y temblor. Dice Mateo 10:32 una vez más, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este cuarto argumento aquí es que aquellos que no confiesan o que niegan a Jesús cuando son amenazados por los hombres, cuando son señalados, son criticados, son vituperados, nos llaman fanáticos, locos o lo que sea, niegan a Jesús, les da miedo, se amedrentan, etcétera, pues tristemente están negando, ya no están confesando su existencia en Cristo, ya no están confesando su amor en el Señor, su amor por su palabra y por su obra en la cruz. Entonces serán negados por el mismo Señor. Por eso debemos hacernos algunas preguntas. ¿Somos de aquellos que no confesamos nuestra identidad cristiana cuando somos cuestionados por nuestras creencias en el Evangelio del Señor y su palabra? ¿Nos da pena? Si guardamos silencio con las personas que nos rodean en nuestro conjunto, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, estando todavía sin persecución abierta, porque ustedes y yo estamos aquí disfrutando de una libertad que nos permite congregarnos todavía. Pero el día que llegue la persecución y que ustedes tengan que llegar aquí en forma de amenaza, en correr una muerte segura por congregarnos para la gloria de Dios, ¿vamos a hacer lo mismo? Si estamos guardando silencios cuando no hay persecución, ¿cómo será cuando venga la persecución? ¿Estamos nosotros en esas circunstancias de nuestra vida? Hermanos, la Biblia enseña de manera consistente que el temor y la reverencia son las únicas respuestas apropiadas ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Eso es lo primero que debemos entender, caer de rodillas ante su santidad y su justicia. Y por eso podemos tomar esta porción de Mateo 10 en las Escrituras como un claro desarrollo de la que ya había inspirado Dios en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Dice Isaías 8:12 y 13: no digáis, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, santísimo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Este mandato que el Señor está profiriendo es un mandamiento que el único temor reverente y el único miedo literal competen a Dios. Por tanto, el mandato divino para el pueblo étnico de Israel en el Antiguo Testamento es el mismo mandato que el Señor Jesucristo nos da hoy para su iglesia en el Nuevo Testamento. Porque recuerden, en el Antiguo Dios trató con el Israel étnico, pero hoy sigue tratando es con el Israel de Dios, con el pueblo escogido de Dios de todos los rincones de la tierra, todos los salvos, la iglesia de Cristo. Así que nuestro verdadero temor reverente, ese respeto honorífico y el miedo literal, ese terror y espanto que causa esa santidad, debe ser solo de Dios. Debe ser solo de Dios. Y por eso confesar a Cristo delante de los demás, sin importar nuestras circunstancias, más que un deber, debe ser una realidad, un inmenso privilegio que ustedes y yo tenemos. Es la forma más práctica de confesar al Señor Jesucristo cuando predicamos, cuando testificamos su evangelio a otros. Es confesarlo a los hombres. Pero esto debe ser o debe confesarse a Cristo no solo como una aplicación de testificar de Jesús ante los demás en medio de la persecución, sino que también se aplica en medio de nuestro andar íntimo, personal. Es decir, tenemos el privilegio, hermanos, de estar confesando continuamente en nuestra vida a Cristo, a Dios. Es más que esa confesión tradicional de la cual hicimos parte muchos de nosotros. Debe ser una parte normal y natural en la vida cristiana sana.
que es una confesión continua, un arrepentimiento continuo hasta que el Señor venga. Por eso el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Juan dice en primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió estas palabras no solo a los creyentes de esa época, hace 2000 años, en su primera epístola, sino para todos los creyentes de toda la historia. Y luego agregó en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y precisamente pecamos contra Dios cuando negamos nuestros pecados. Lo insultamos tratándole a Él de mentiroso y por eso el deseo de confesar nuestros pecados es un muy buen indicador de una vida cristiana normal y sana. Porque esa confesión ha de ser una cuestión seria, honesta, no un aspecto de liviandad. No es las personas que no ven nada en sus vidas y entonces viven como si no pasara nada con sus malos pensamientos, malos sentimientos, malas actitudes y entonces no los lleva la convicción de confesar nada. ¿Por qué? Porque creen que están supremamente bien, aún estando en medio de la vulgaridad, del pecado, de la maldad. Así que esa persona en realidad lo que está es autoengañada. Esa persona simplemente no ve claramente su condición pecaminosa, no está en contacto con su verdadera y propia realidad. Está bajo el juicio de Dios y Dios hace un juicio sobre aquellas personas que niegan su condición delante de Él. Él lo hace a través lo explica a través de Juan 12:40, cuando dice, Él ha cegado, Dios mismo se encarga de cegar sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos espirituales, y no entiendan, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, para que no entiendan y no se conviertan, Dios mismo a un corazón orgulloso que no se humilla, que no reconoce su estado perdido, que no reconoce su incapacidad de ser salvo por sí mismo. Dios mismo se encarga de endurecerlo. Eso lo hemos visto a lo largo de las escrituras, a lo largo y ancho de las escrituras. Él endureció el corazón de Faraón, porque el faraón no quiso ceder ante las manifestaciones de Dios, ante esas plagas. Así que Dios se encarga él mismo de endurecer el corazón del orgulloso y precisamente es por eso que este juicio lo derrama Dios, porque no vemos, cuando ustedes como creyentes no se dan cuenta, no nos damos cuenta, es porque algo está mal, algo está mal. Y no sentimos nada, no sentimos el pecado por un corazón endurecido por el orgullo. Por eso la palabra confesión viene del griego koiné, homologeo, que es confesar, reconocer, alabar, esa es la misma palabra, homologar, alabar, estar de acuerdo o aprobar. De ahí viene el término homologar, es ponerse uno de acuerdo. La confesión es estar uno de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que yo soy pecador, yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Ay, no, pero es que eso es muy ofensivo. Ese mensaje, no, eso va a correr la gente. ¿Qué? Tenemos que confesar, ponernos de acuerdo con el Creador, porque lo que Él dice es cierto, es perfecto, es verdad. Así que este homologueo en realidad, nuestra confesión ante Dios es ponernos de acuerdo con Él en todo lo que Él o aprueba o desaprueba en su palabra. Es ponernos de acuerdo en llamar pecado a todo lo que Él llama pecado. Es ponernos de acuerdo a su voluntad escrita. De ahí la importancia de tener una verdadera confesión. Se ha dicho que es importante para el creyente llevar cuentas claras a Dios. Lo vimos la semana pasada en el mensaje temático. Y aunque nuestros pecados han sido ya clavados en la cruz por la fe en Cristo, Él ya ha expiado
ha expiado los pecados que hemos cometido en el pasado, presente y futuro, aún así el progreso de nuestra santificación en el desarrollo de nuestra relación continua con el Señor está enmarcado dentro de una confesión sincera, continua. Todavía estamos llamados a venir ante Él de manera permanente, confesando nuestros pecados por lo que ya vimos en 1 Juan 1:9. Tenemos, hermanos, la sana costumbre de confesar al Señor constantemente nuestras faltas. Reconocemos sinceramente cada una de esas faltas, de esos pecados de pensamiento, sentimiento o actitud en forma constante. Le pedimos al Señor que nos sensibilice a través de su Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, justicia y juicio cada vez que pecamos y que nosotros con nuestro orgullo decimos, eso no ofendí a nadie. ¿Cómo? Estamos ofendiendo al Dios del universo. ¿Cuánto tiempo duramos, hermanos, reteniendo nuestros pecados ante los demás y principalmente ante Dios antes de confesarlos sinceramente ante Él? Porque no es que no se merece que yo le dirija la palabra. Me ofendió. Esa persona me dijo tal cosa. Es que yo no. Hermanos, si nosotros actuamos como actúa el mundo, vamos a estar peor que el mundo, endurecidos en ese orgullo. Ahora, con frecuencia, la forma como confesamos nuestros pecados, tristemente y francamente, es más un insulto a la majestad de Dios que una reconciliación. Tristemente, confesamos nuestros pecados no con un espíritu apropiado de adoración, por saber a quién hemos ofendido, por no entender y recordar quién es Dios y su inmensa santidad. Esto debería moldear nuestra actitud de confesión para tener un espíritu que manifieste un arrepentimiento genuino. O sea, Señor, perdóname, y sigo como si nada, como si yo no hubiera ofendido al Dios eterno. Debemos hacerlo en arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia. Metanoia, que es un cambio de opinión, un cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de dirección. Yo voy por este camino y hay un giro de 180 grados, no como las reinas de belleza. En mi vida giró 360 grados. Eso es dar la vuelta entera y seguir en la misma ruta. No, es un cambio radical ir en este sentido y nos devolvemos a Dios. Ese es un arrepentimiento real, una metanoia. Por eso, toda genuina confesión procede de un sincero arrepentimiento. Por tanto, en teología hay una distinción clara entre dos tipos de arrepentimientos diferentes: la atrición y la contrición. Ya les explico de qué se trata esto. La historia, la historia nos ilustra la diferencia. Nosotros hemos oído de batallas que antes de empezar se tenía una convicción de que terminaría en muy pocos días. Eso es papita para el loro, decía uno. Eso es fácil. Esa guerra no se la va a ganar esa superpotencia. Y por la superioridad militar de un bando contra otro, que es mucho más grande que el otro. Y les traigo un ejemplo actual: la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra que todavía existe hoy comenzó con una invasión rusa el 24 de febrero del 22. Y resulta que el poder tecnológico de Rusia, el número de soldados, la cantidad de armamento, esto parecía ser algo que no iba a durar un par de semanas, y acaso por mucho que aguantara. Era una victoria segura del ejército ruso y era fija esa victoria. Pero además de ser rápida, que era en una forma aplastante, se decía. Nadie anticipó que esta guerra duraría hasta hoy. Ya casi 4 años y todavía están en esa guerra. Y Rusia, nada que gana, nada que gana. La cuestión aquí es que se están llevando a cabo dos tipos de guerra.
dos tipos de guerra que nos ilustran la diferencia entre atrición y contrición. Dos tipos de guerra diferentes. ¿Por qué? Rusia está peleando una guerra de conquista y Ucrania está peleando una guerra de desgaste. ¿Qué es eso? La diferencia entre una y otra es que Rusia gana la guerra, gana esa guerra el día que colonice, el día que domine y que invada completamente Ucrania y que mande en Ucrania, en todos los rincones de Ucrania. Esa es la meta de Rusia en esta guerra de conquista. Pero Ucrania lo que está haciendo es aguantar como soportar los ataques y defenderse y esconderse y volver y otra vez y salir y atacar de sorpresa, etcétera, etcétera. Así que las luchas son diferentes. La meta de Rusia es la de conquistar a Ucrania y ocupar sus territorios, pero la de Ucrania es aguantar, es soportar. Entonces, la diferencia está ahí. La diferencia entre una guerra y la otra es que unos piensan en invasión completa y los otros es en aguantar, en soportar. Y eso es algo que nos ilustra. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania es aguantar tanto que un día Rusia se aburra y diga, dejemos eso así y nos devolvemos para nuestra casita, porque ya ha habido demasiadas bajas, más de las que se tenía prevista, demasiados gastos, demasiado desgaste y demasiado dinero botado en esas pretensiones coloniales. Así que es posible que un día de estos Rusia deje de invadir a Ucrania y Ucrania haya ganado su batalla de aguantar, porque la mente de Ucrania no es invadir Rusia. Así que eso es más o menos lo que pasa en la guerra espiritual. Está pasando lo mismo, si ustedes recuerdan, en Vietnam en 1955. ¿Quién imaginó que Estados Unidos, con el ejército más poderoso de la Tierra, no pudiera conquistar fácilmente Vietnam, un país casi insignificante en comparación con América, con Norteamérica? Y los vietnamitas no estaban tratando de conquistar a los estadounidenses, solo estaban tratando de sobrevivir a los estadounidenses hasta que ellos perdieran el interés de seguir luchando. Y adivinen cuánto tiempo pasó, 20 años, y Estados Unidos dijo, ya no sigamos allá. Y se devolvieron, y se devolvieron. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta que Dios en su bondad nos permite ver estas diferencias. ¿Está fallando? Sí, ¿Ya? Bueno, así que los vietnamitas no estaban tratando de conquistar a los Estados Unidos, sino los Estados Unidos estaban tratando de invadir y conquistar a Vietnam. Así que, en otras palabras, la guerra de desgaste se llama así porque la guerra de desgaste se gana cuando el costo es demasiado alto para un lado del conflicto para que continúen en su empeño banal. Así que, aplicando esta ilustración teológicamente, la confesión y el arrepentimiento que vemos en la contrición es diferente a la atrición. ¿Qué significa atrición? Atrición es el arrepentimiento que está motivado solo por el deseo de escapar y no pagar el costo de nuestro pecado. Esa es la guerra de desgaste. Esa es la atrición, ese cargo de conciencia, es el remordimiento cuando una persona quiere evitar, quiere evadir o escapar y no pagar el costo del pecado. Entonces la motivación de la atrición es, ay no, yo no quiero ser castigado y disciplinado por Dios. Y entonces vamos y confesamos al Señor con esa motivación, para que no reciba la disciplina de mi Padre. Y eso es algo que no es una verdadera confesión. ¿Por qué? Porque es diferente. La verdadera confesión es Cristo. El verdadero arrepentimiento es Cristo. La verdadera contrición es lo que Dios quiere que tengamos ustedes y yo diariamente.
La contrición es el arrepentimiento que está motivado primero por un dolor piadoso. Nos duele ofender al Señor. Y en segundo lugar, por un genuino alejamiento de nuestro pecado. Tenemos asco, somos asquientos con lo que hemos hecho y no queremos volver a tocar el pecado. Pero el que hace atrición vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez a la misma circunstancia. Pero el verdadero arrepentimiento no queremos. No queremos ni tocar ese asunto nuevamente. No motivados, no motivados por un boleto para escapar del infierno o temor al castigo, sino por saber que ofendimos al Dios verdadero. Cuando descubrimos, por ejemplo, que nuestros hijos están haciendo algo malo y los atrapamos y vemos la expresión en su rostro y entonces llegan y dicen, ay papi, papi, lo siento mucho, por favor, no me castigues. ¿No le ha pasado? A nosotros nos pasó muchas veces. Lo que estamos viendo aquí en un niño no es una contrición genuina porque vuelve y lo hace. Eso es una atrición escapando de la disciplina, de la corrección que se han merecido o se han ganado. Lo que estamos viendo en ellos es atrición, no arrepentimiento, porque no nace de una verdadera ofensa contra los padres o contra Dios. Así que un verdadero arrepentimiento, el modelo perfecto lo tenemos en la palabra de Dios con el Salmo 51. El ejemplo de David, vamos a ver este Salmo 51 de todo el Salmo 1:19, cuando comienza el Salmo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Este salmo escrito por David después que fue confrontado directamente por el profeta Natán por su pecado de adulterio, de mentiras, de asesinato contra Urías Eteo. O sea que él lo que hizo fue una verdadera contrición, un verdadero arrepentimiento. A pesar de que David tenía más de una esposa. Sin embargo, su mirada cuando se fijó en Betsabé mientras se bañaba fue una mirada de lascivia y de codicia sexual, de adulterio contra Dios. Y no solo la tomó para él, sino que conspiró para matar a Urías, que era un soldado fiel de su ejército, uno de los más fieles de su ejército. O sea que fue una traición contra la fidelidad de este buen soldado leal para asegurarse que lo mataran en batalla y de esa manera entonces él despejaba el terreno, el camino y se quedaba con Betsabé. Ustedes ya saben la historia. Cuando Natán vino a David, eso fue más o menos un año y 2 meses después, vino y le cuenta la historia o la parábola del hombre rico. Recuerdan que tenía muchas ovejas y que tenía un hombre al lado, un hombre pobre, que solo tenía una corderita como su única posesión y gozo. Y este poderoso rico de la historia entró y confiscó la única corderita de este hombre pobre para dársela a comer a uno de sus invitados sin sacrificar del mucho ganado que él tenía, sino le quitó la corderita consentida al hombre pobre. Cuando David oyó esto, se puso furioso. Él dijo, ¿cómo es posible esto? Y le dijo, esto no sucederá, ni soportaré esto en mi reino, dijo David. Y entonces Natán le dice, tú eres ese perverso hombre. Y de repente David despierta la realidad de su culpa, a la gravedad de su crimen, y sale a flote el juicio de Dios contra su propio pecado. Y por eso dejó ese endurecimiento de Juan 12:40 y entendió, vio, sintió su propio y aborrecible gran pecado. David no es nada atípico en todo esto. ¿Por qué? Porque por todas partes tenemos la asombrosa habilidad de David como ser humano caído de no autojustificar su pecado, sino de confesarlo sinceramente. Él aceptó
aceptó la culpa verdaderamente, honestamente, íntimamente. Y por eso, ¿cómo es que actuamos nosotros como seres humanos? Nos justificamos para tener argumentos delante de Dios y delante de los demás para validar nuestra actitud pecaminosa y acallar esa voz acusadora de nuestra conciencia. Y entonces se necesita algo como la palabra de Dios a través de un Natán que nos muestre la palabra de Dios y nos despierte de nuestro sueño dogmático del momento. Y entonces nos vuelve a la realidad. Cuando David tuvo esta experiencia, su arrepentimiento fue genuino, su confesión se convirtió en un gran modelo para los creyentes desde entonces. Y por eso David empezó clamando al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Miremos que cuando David clamó a Dios, no le pidió justicia. Él no le pidió justicia porque entendió claramente que él era culpable. Más bien se entregó a su infinita misericordia, apeló fue a la misericordia de Dios, no a su justicia. No hay nada en este salmo que David diga: ay Señor, yo lo siento, pero tú tienes que saber y entender que yo soy pecador y que no la estoy pasando muy bien y no sé qué me pasó, Señor, pero yo estaba bajo mucha presión y tú entiendes los deseos que tenía. Él no excusó para nada. Nada de esta súplica hay que justifique las circunstancias de su pecado para excusarlo. David ahora sabe muy bien que él es culpable. Él no intentó justificar lo que hizo, en cambio solo clamó a Dios por misericordia. Pero además dice: conforme a lo inmenso de tu compasión, sigue el versículo 1 en la segunda parte, conforme a lo inmenso de tu compasión, es decir, él está diciendo, David está diciendo: trata conmigo según tu bondad, Señor, según tu infinita misericordia, según tu tierno amor fiel, porque esta es mi única esperanza que tengo, no tengo más. Es apelar a tu gracia, a tu misericordia, a tu bondad. Y luego continúa diciendo: borra mis transgresiones. Esta imagen es muy apropiada porque es para todas las personas de toda la historia que podemos identificarnos con David. Muchos asesinos, muchos perversos pueden lavar la sangre de sus manos después de asesinar, pero no pueden lavar sus conciencias. No pueden quitar de sus conciencias el crimen y el grito interior de frustración por haber pecado contra Dios y su voluntad. Y entonces lo que hacen es como tratar de sacar fuera, maldita mancha, y no pueden alcanzarlo. La razón por la que quieren deshacerse de esa mancha de sangre o de asesinato o de pecado es porque la culpa los persigue a donde quiera que vayan. No pueden soportar el recuerdo físico del pecado de sus acciones. De modo que entonces David grita, como dice el Salmo 51, 2 y 3: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David está clamando algo como esto: Señor, bórralo, mi pecado está siempre delante de mí, no puedo soportar verlo, me persigue, haz que desaparezca porque siempre está ahí frente a mí, donde quiera que voy, no importa donde me dirija. Veo mi culpa, por tanto, Dios, estoy sucio, necesito que me laves, necesito que me limpies, te pido que borres todas estas cosas, que las borres de tu memoria, que no me las recuerdes. Entonces, primera de Juan 1:9 en versión personal. David está diciendo algo como esto, una transliteración de este salmo. Ahora, la Biblia usa metáforas, hermanos, para ilustrar el perdón de Dios. La Biblia usa metáforas como el Salmo 103:12, cuando dice: como está lejos del oriente, lejos el oriente del occidente, así alejó, apartó, separó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando hay verdadera contrición, eso es lo que Dios hace. Aparta de nosotros el pecado, tan lejos
como el oriente del occidente, nunca se van a juntar. Eso es lo que dice. También dice Isaías 1:18, venid ahora y razonemos. La Reina Valera del 60 dice, pongámonos a cuenta. ¿Recuerdan hace 8 días? Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, rojos, carmesí, rojos intensos, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la misma sangre, como blanca lana quedarán. Es algo que Dios hace en una forma milagrosa, llena de gracia y de misericordia. Una vez más, Isaías lo que está haciendo o diciendo, y los profetas y la palabra de Dios, es que Dios tiene la capacidad y el poder y el Espíritu Santo para cambiar esa mancha sangrienta de cualquier tipo de pecados en nuestra conciencia para hacerla absolutamente blanca. Por eso es fundamental el homologueo, esa confesión honesta proveniente de la convicción sincera a través del Espíritu Santo, que promete Dios quitar nuestras transgresiones de nosotros y no recordarlas nunca más contra nosotros. Eso es lo que recordamos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es decir, no solo para perdonarnos, sino también los pecados para limpiarnos, para no volverlos a mencionar o no sacarlos en contra de nosotros. ¿Será que Dios hace lo diferente a que ustedes y yo hacemos? Va una, van dos y llevamos la cuenta. Hermanos, menos mal que el Señor no es así. Él no nos lo va a recordar para atormentarnos. Esto significa que una confesión sincera en Cristo, una confesión sincera en Cristo promete perdonar y olvidar nuestros pecados. Ese perdonar es el verbo griego afiemi, que es enviar fuera, lejos, liberar, remitir o espiar, pagar, cubrir, ocultar. Eso es perdonar, es una acción de Dios que es verídica porque Él lo promete y Él lo hace. Y limpiar es del verbo griego catarizo, que es hacer limpio o purificar o propiciar, que es satisfacer, pagar, justificar, olvidar. O sea que Dios lo que hace es, ya mi hijo satisfizo tu pecado, ya no necesito que venga otra vez con ese cuento más. Qué impresionante acto de misericordia y gracia del Señor para con los hijos verdaderos. Pero ojo, cuando Dios dice que Él olvida nuestro pecado, no es que Él tenga una pérdida momentánea de memoria. Él es omnisciente y siempre sabe lo que hemos hecho, sino lo que Él está señalando con esta acción de limpiar o de olvidar es que no lo recordará más. Es decir, no lo recordará más contra nosotros, nunca más nos lo va a sacar en cara. Él no va a decirnos, ¿recuerdas hace 3 años cuando tal cosa? El año pasado tal cosa. No. Una vez somos perdonados en Cristo, son eliminados nuestros pecados en su registro divino. Impresionante. Están borrados, por así decirlo, y eso nos hace limpios ante sus ojos, pero no por nosotros, sino por Cristo en nosotros, porque lo que ve Cristo en nosotros es la perfección y santidad de Cristo, porque hemos confiado en Él. Eso nos hace limpios ante sus ojos. Es muy importante que lo creamos y lo entendamos porque es lo que Dios dice en su palabra. El día que yo fui perdonado, fui salvo, no me toca sacar nada, no tengo que pagar una multa, una limosna, una obra, no me toca subir Monserrate de rodillas, no me toca sacrificarme ni lacerarme la espalda. No, es por gracia, por medio de la fe. Y esto es algo que es maravilloso. Esto solo sucede a nivel, no solo a nivel vertical con Dios, sino también ocurre lo mismo a nivel horizontal cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso Mateo 18, 32 y 33 dice, entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, te perdoné toda aquella una deuda impagable que este hombre, este rey le perdonó a ese siervo.
Acto, perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Porque le debía una deuda pequeña ese consiervo. Así como yo me compadecí de ti y no lo quiso perdonar. Eso es la parábola de los dos deudores. El uno recibió un gran perdón, pero no quiso perdonar algo mínimo a alguien que le debía. Y eso es algo triste. Nosotros debemos exhibir, practicar, tener un patrón de perdón continuo, como Dios nos perdona a nosotros, porque esa sí era una deuda eterna. Tal vez las deudas que nos dejan aquí son cosas ínfimas comparadas con la deuda del pecado, pero nosotros nos jactamos o nos abrogamos el derecho de ser jueces implacables, imperdonables. Eso no lo puedo olvidar, eso no lo puedo perdonar, como si fuéramos más que Dios. Qué triste. Ni siquiera Dios lo hace. ¿Por qué nos abrogamos esa actitud? Así que la única forma que debemos entender esto del perdón es que Cristo es nuestra confesión verdadera y eterna. Es la única forma de entender realmente lo que implica confesar nuestros pecados, lo que significa un arrepentimiento, lo que significa un verdadero perdón. Cuando le decimos a alguien que lo perdonamos, eso significa que ya no tenemos nada en contra de esa persona. Nunca más lo volvemos a mencionar. Está en el mar del olvido porque la próxima vez que nos hagan lo mismo, aún la misma persona, no digamos como les dije, van dos, no. Decimos, ay, te perdono, hermano. Esta es la primera vez que, no, pero y la vez pasada, no, ¿de qué estás hablando? Si yo lo perdoné realmente, no le vuelvo a sacar a la palestra su falta anterior o anteriores. Esa es la misma forma como Dios trata con nosotros. ¿Lo estamos haciendo así, hermanos, con nuestras vidas? ¿Cuánto nos cuesta perdonar y olvidar a los demás? Si no, entonces nuestra confesión en realidad es una abominación ante el Señor, porque yo solo llega a una atrición y no a una contrición. Así que debemos venir al Señor con la misma actitud que David lo ilustra en su vida. Pero es lo extraño de todo esto es que continuando con el Salmo 51, en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si esta oración no fuera inspirada por el Espíritu Santo, nosotros diríamos que David aquí olvidó detalles, porque como él pecó contra muchas más personas que solo contra Dios. Él pecó contra su esposa, pecó contra su propia familia, pecó contra Betsabé y el ejército de Israel, pecó contra sus soldados, pecó contra Urías, pecó contra sus generales, pecó contra todos esos soldados que eran fieles y leales para él. Él rompió completamente la confianza de todo el ejército de Israel. Él pecó contra toda la nación de Israel porque él era el rey, el modelo a seguir. Se le confió el liderazgo y se suponía que él debía imitar y reflejar toda la justicia del Dios verdadero para su pueblo y no lo hizo. Es decir, él transgredió contra todos en su ciudad y en el pueblo en Israel. Porque entonces nos preguntamos por qué dice contra ti, solo contra ti he pecado. Bueno, es que en última instancia el pecado, todo pecado es una ofensa directamente contra Dios. Es decir, que su ley está siendo quebrantada cuando pecamos contra los demás. Cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos transgrediéndolo a Él, porque Él es el que nos ha dado su ley. Así que en este punto David no está tratando de minimizar su culpa ante los hombres, sino al contrario, él está tratando de maximizarla y enfrentando la totalidad de su culpa ante Dios. O sea, se está responsabilizando completamente ante Dios de todos sus pecados.
Por eso es que hace esta declaración, que es solo contra Dios que él ha pecado, y ofender a Dios estamos ofendiendo a los demás. Así que él lo declara de esa manera. Y luego, ¿por qué dice en el 51, en la segunda parte del versículo 4? De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aquí está el verdadero espíritu de confesión y arrepentimiento escritural. Sin esta línea realmente no tenemos a Cristo como nuestra confesión verdadera y eterna. ¿Por qué? Porque si no llegamos al punto de reconocer a quién hemos ofendido y apelar a su misericordia, por mucho que reconozcamos nuestras malas acciones, yo puedo reconocer, sí, mi amor, yo te ofendí, sí, pero sin un verdadero arrepentimiento, pues vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. Tenemos que llegar al punto de entender que creamos que Dios sería perfectamente justo para exigir un castigo completo sobre nosotros, para imponer su castigo completo sobre nosotros y exigir el pago completo de nuestra parte. Eso es lo que está diciendo David, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él entendió que merecía morir, merecía pagar sus delitos, su cantidad de pecado, él lo merecía pagar y Dios lo perdonó y lo olvidó, le extendió la misericordia y la gracia. Este es el verdadero espíritu de una sincera confesión, un verdadero arrepentimiento de contrición en Cristo. Cuando nosotros entendemos que si no fuera por la gracia del Señor, aún como creyentes, no mereceríamos estar vivos hace mucho rato. Ustedes y yo somos un milagro de la gracia de Dios, porque yo los veo vivos todavía, físicamente hablando. Y ustedes y yo sabemos que hace rato deberíamos estar bajo tierra por los pecadores que hemos sido, aún después de la salvación. Pero su gracia y su misericordia nos ha traído hasta aquí. Eso es algo que David entiende. Y por eso, si no entendemos que si no fuera por la gracia del Señor, mereceríamos estar muertos hace rato. Entendemos, hermanos, que jamás mereceremos, nunca jamás mereceremos ni el perdón ni la misericordia del Señor, sino son un acto de gracia infinita. Pero muchos se portan con Dios como si nos debiera el perdón. No, que mala, Dios me debe perdonar, porque es que Él lo promete. ¿Cómo? Es por su gracia y su misericordia. Entendemos que nuestra confesión no vale nada, sino es la confesión verdadera en Cristo Jesús en nosotros. Por eso debemos confesar, todo es para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. Es en su obra que debemos confesar, pensando en su sacrificio, pensando en su salvación, pensando en su gloria, en su nombre. Ahí es donde está la clave. Pero si pensamos en nuestra comunidad, es atrición. Ay, Señor, te confieso porque si no me viene esta semana, me va a ir mal. Se me va a caer el negocio, me van a robar, me van a matar, lo que sea. Hermanos, David continúa diciendo ahí en el Salmo 51 ahora. Este es como la transliteración de lo que está diciendo David. Dios, entiendo que no tengo ningún reclamo en este momento, perdí todos mis derechos. Tienes todo el derecho a destruirme, tienes todo el derecho a castigarme según la plena medida de tu ley. Te ruego que no lo hagas, te suplico que no lo hagas, pero reconozco que si lo haces, si me castigas, no tengo motivos para quejarme en tu contra. Esa sería una forma de entender cómo Dios ha tenido tanta misericordia con ustedes y conmigo cada vez que hemos pecado. Esto debería ser ¿cómo es? Nuestro lema continuo. Señor, realmente te pido perdón si me corriges, porque tú al que amas, corriges y azotas a todo el que recibes por hijo, hazlo. Pero si tienes consideración y misericordia, levántame ese castigo o levántame esas consecuencias.
Dios sí nos perdona, hermanos, pero las consecuencias las tenemos. Puede ser que sean consecuencias de sentimiento y de emoción, o puede ser de corrección física. Pero Dios no le rebaja. ¿Por qué? Porque Él es juez justo. Y en Cristo Jesús sí tenemos la mejor muestra. Cómo es que Cristo sin pecado y sin mancha recibió toda la descarga de la justa ira de Dios sin haber cometido un solo pecado. Entendemos, hermanos, que si no fuera por la gracia del Señor, mereceríamos esa muerte. Y por eso, hermanos, ¿cuánto estamos esperando para confesarle a Dios? Si Dios en su bondad nos muestra que en el Salmo 51:5, he aquí yo nací en iniquidad, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Cuando él estaba diciendo esto, no está diciendo, ay Señor, tú sabes que yo nací en pecado y fuera de eso, mi madre en pecado me concibió, así que nací con una naturaleza caída. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperabas de mí? No, no, David no está diciendo, porque esa es nuestra excusa. Ay, Señor, tú sabes que somos débiles. Tú sabes que pecamos fácilmente. Como si eso nos excusara de nuestra responsabilidad. Es decir, David no está haciendo aquí un intento de mencionar circunstancias atenuantes que reducen el grado de su culpa o su responsabilidad. Más bien lo que está llevando es a su confesión un paso más allá, pues está diciendo que él, que se arrepiente de ser un pecador por una naturaleza corrupta que penetra hasta lo más íntimo de su ser. No le está pasando la culpa ni a la mamita, ni le está pasando la culpa a Adán. No, lo que está haciendo es reconociendo el difícil y profundo concepto de lo que la Biblia declara. Mire lo que la Biblia declara en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, primer Adán, y la muerte pasó, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por naturaleza humana, pecamos, porque todos pecaron. Es que aquí no hay salida, hermanos. Ay, no, yo qué culpa tengo de que a Adán la haya embarrado. Yo hubiera estado en el paraíso y hubiera cometido ese error, ese pecado. Hermanos, nadie puso un revólver en ustedes, en su cabeza, el día que ustedes mintieron por primera vez a conciencia, voluntariamente, el día que ustedes pecaron voluntariamente. Nadie puso un revólver para decir peque. Lo hicimos porque se nos dio la gana. Y eso es una ofensa contra Dios. Realmente somos culpables de nuestra participación en la caída de Adán. Es haber nacido caídos en un castigo justo de Dios. Somos realmente culpables de nuestra caída. Somos participantes de la caída de Adán, o sea que nosotros también participamos de esa caída de Adán porque somos igualitos. Él es nuestro mejor representante. El haber nacido caídos es un castigo justo de Dios por nuestra propia culpa, no la de los demás, incurrida en, con y a través de Adán. Si nuestro representante Adán pecó, igual lo hubiéramos hecho nosotros. Para eso, gracias a Dios, tenemos a nuestro postrer Adán, que hace lo mismo en representación de los salvos. Él es juez justo, perfecto. Entonces David no solo está pidiendo perdón por su pecado particular cometido, sino que está orando y suplicando el perdón por su carácter pecaminoso, por su naturaleza caída. Rara vez hacemos esto en conciencia. A veces lo hacemos en forma liviana. Oramos por el perdón diciendo, ay, querido Dios, por favor, perdóname todos mis pecados. Amén. Y salgo corriendo porque no tengo tiempo más de orar. Oramos por el perdón en general, no específico. No, lo que David está haciendo aquí es que está orando por el perdón en particular de su pecado, pecados específicos, y la única generalización que está haciendo aquí es su carácter pecaminoso, su carácter caído de persona. Perdóname por lo que soy, por quien soy, por la disposición pecaminosa de mi corazón, que desde mi nacimiento ha estado produciendo este tipo de comportamiento. Eso es lo que está diciendo David. Y después sigue el versículo 6. He aquí,
Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Está diciendo David, Señor, no quieres la verdad en la superficie, no quieres una confesión frívola, liviana, sino la verdad que viene del corazón, una confesión verdadera. Es decir, David lo que está diciendo es que Dios quiere una confesión sincera en Cristo. Luego continúa el resto del salmo pidiendo a Dios que lo purifique para ser más blanco que la nieve, que esconda su rostro de sus pecados, que borre sus iniquidades, etcétera. Y pide a Dios que cree en él un corazón nuevo, limpio, puro, para librarlo precisamente de delitos que ya había cometido y no volverlos a cometer. Así que eso lo dice el resto del Salmo. Leámoslo rápidamente. Dice el Salmo 57, 51, 7 hasta el 19. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo, porque se pierde la comunión con el pecado, el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo y justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, arrepentido. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Pensemos, hermanos, bien en el contenido de este Salmo 51, que es el ejemplo de una confesión sincera por lo que contiene, porque refleja perfectamente a Cristo como nuestra confesión verdadera y eterna, que debe ser también la nuestra. Por eso, todo el que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo, también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Que nuestra confesión sea real y sincera, diaria en Cristo. Así que en conclusión, hermanos, debemos apelar, como David confesó su esperanza en el Mesías venidero durante sus etapas de persecución por parte de sus múltiples enemigos, también lo hizo durante sus lamentables caídas, porque él conocía al Elohai Shelichot. Elohai Shelichot significa el Dios de perdón en hebreo. Es el Dios perdonador, misericordioso e incondicional. Él confió en el Dios del perdón verdadero. Nehemías 9:17 dice, en la segunda parte del 17 dice, pero tú eres un Dios de perdón, Elohai Selichot, que clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Por eso finalmente David reconoció y confesó su culpa, su asesinato, su adulterio, su mentira, su apariencia, su pecado. La pena civil por estos crímenes en el Antiguo Testamento era la muerte. Y Dios lo salvó de ese castigo. Sin embargo, el Señor requirió la vida del bebé con Betsabé. Los asistentes de David tuvieron miedo de decirle en su angustia, tenían miedo de que se hiciera daño y entonces no le dijeron. Pero cuando lo hicieron, cuando se dio cuenta David, ¿qué hizo David? Se levantó, lavó la cara, se vistió, se ungió la cabeza con aceite y fue al templo y alabó al Dios verdadero. Tomó su castigo y alabó a Dios. Esta debe ser nuestra actitud cada vez que confesemos al Señor, que tan pronto como adoramos esas maravillas de Dios,
de su misericordia y de su gracia, necesitamos contrastar la belleza de su santidad con esa confesión sincera, fresca de nuestras transgresiones ante Él, con un espíritu de verdadero arrepentimiento sincero, una contrición genuina, para que Cristo sea de verdad nuestra confesión verdadera y eterna, para la gloria del Señor, no para nuestra gloria. Por eso, como aplicación, una sola pregunta final: ¿es Cristo nuestra confesión verdadera? Y esto realmente nos debería conmover, porque si no estamos viviendo esa confesión en Cristo sincera, un arrepentimiento sincero, estamos viviendo una religión y no una relación. Es una apariencia. Y ustedes saben el destino de los fariseos. Vivían la apariencia de una prisión, pero no una contrición. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Que no sea nuestro caso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mi Señor Jesucristo. Él es nuestra confesión verdadera. Te pido que bendigas este mensaje en el corazón de mis hermanos y en cada una de las personas que lo escuchen, para que te glorifiques a través de tu Espíritu Santo y a través de esa convicción sincera para llevar a cabo nuestro arrepentimiento y confesión diaria. Señor, necesitamos ponernos a cuenta no solo contigo, sino también con los demás y extender el perdón que ya recibimos de ti hacia todos los demás. Por eso te amo, te damos gracias y te pido de corazón que si hay alguna persona aquí que necesita confesar su estado perdido, porque tú le has convencido de esa necesidad, le has convencido de su incapacidad para ser salvos por sí mismos, que hoy los lleves a los pies de Cristo, que confiesen de corazón su estado perdido y la necesidad de confiar, de poner su esperanza de salvación exclusivamente en tu Hijo Jesucristo y su obra de cruz. Ruego y suplico la salvación para estas personas y la reconciliación de todos mis hermanos en los méritos de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.